capítulo 15. Y ya, entonces, bueno, capítulo 15, el capítulo 14 nos hablaba de las parábolas, y bueno, la muerte de Juan el 13, la muerte de Juan el Bautista el 14, y nos hablaba de la alimentación de los 5,000 y también que Jesús andaba sobre el mar, ¿no? Y Jesús también ora por los enfermos en Genezaret. Y el capítulo 15 nos va a hablar de las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios, o sea, de los judíos, ¿no? Y cómo Jesús reprende también a los judíos a través de una parábola que... ¿Mateo qué, perdón? Mateo 15, fíjate. Entonces vamos a leer del verso 1 al 11 y cómo también los líderes judíos interrogan a Jesús. Aquí el problema también era la religiosidad, ¿no? Acuérdate que Jesús en una parte en la Biblia también les dice que son como sepulcros blanqueados. Por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y que hacen echar cargas a los hombres que ni ellos mismos pueden cargar, ¿no? O sea, cuando Jesús reprende también a los fariseos, es porque ellos habían quebrantado la ley, ¿no? O sea, se aventaban cargas imposibles. Acuérdate que ellos desobedecían a Dios. Fíjate, vamos a ver esa parte y también vamos a ver cómo Jesús también les dice qué es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre, Jesús, me voy a adelantar un poco, Jesús dice que es no lo que se come, ¿no? Porque lo que se come sale a la letrina, lo que contamina al hombre es el corazón. Nosotros hoy en día hemos escuchado mucho, está mucho la teoría de sigue tu corazón, sigue los deseos de tu corazón, lo que tu corazón te dicte. Pero realmente tú te das cuenta que nuestro corazón, la Biblia nos dice que es engañoso, según Jeremías capítulo 17, verso 9. Cuando la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso y que quién podrá conocer el corazón del hombre solo es Dios. Entonces Jesucristo los confronta aquí también. Proverbios 4:23 te dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, y te pedimos, Señor, que pues tú seas, mi Dios, que tú pongas la palabra en tierra firme, Señor, y abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a entenderla, a ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces vemos que Jesús dice que lo que contamina al hombre es el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón que sale. Jesús les va a decir también a sus discípulos más adelante unos versos en este capítulo, que del corazón salen que los adulterios, los homicidios, los hurtos, los robos, las malicias, las blasfemias, las maldicencias. Y la Biblia nos dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Entonces fíjate, vamos a leer del verso 1 al 11 y vamos a leer también en este capítulo en los siguientes versos sobre la fe de la mujer cananea, ¿no? Esta también es muy importante, lo vamos a leer, y también va a haber una alimentación, ¿no? Entonces básicamente se trata este capítulo 15 de esto. Vamos a leer del verso 1 al 11 de Mateo 15 y fíjate, dice: entonces se acercaban a Jesús ciertos escribas y fariseos. Los escribas son escritores de la ley, ¿sí? Y fariseos son eruditos de la ley, ¿sí? De Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Fíjate, entonces aquí Jesús, ¿qué les está diciendo? Esta tradición de los ancianos, estas abluciones ceremoniales fueron ordenadas por tradición.
no por las escrituras. O sea, meramente esta es una tradición de ellos, de los fariseos. Los líderes religiosos lo afirman claramente cuando se refieren a la tradición de los ancianos y no al mandamiento de Dios. Y ahora, muchos judíos de la antigüedad se tomaban muy en serio esta tradición de los ancianos. Es como hoy en día podemos ver una tradición, podría ser a lo mejor pues que vayan a lo mejor a la villa, ¿no? en la religión tradicional, ¿no? O una tradición también, bueno, una tradición no podría ser eso, pero entonces podemos ver que esto lo hacían por tradición meramente, no estaba escrito en la Biblia que ellos lo hicieran, ¿no? Entonces, fíjate, ahora el rabino judío José dice: peca tanto quien come con las manos sin lavar como quien se acuesta con una ramera, ¿no? O sea, fíjate, ahora en este mismo capítulo, el verso 3 dice así, ¿no? Ya lo leímos, dice: esta fue una respuesta contundente de Jesús. En una última instancia, estos conflictos con los líderes religiosos se convirtieron en la razón externa por la que Jesús fue entregado a los romanos para ser ejecutado. Y en los versos 4 y 6, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, el claro mandato de Dios establece que todos debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, incluso indicando una pena por la desobediencia grave a este mandato. Cuando somos adultos y ya no vivimos en la casa de nuestros padres, ni estamos bajo su autoridad, ya no tenemos que obedecerles. Sin embargo, aún se nos ordena honrarlos. Este es un mandato perdurable. Ahora fíjate, del verso 7 al 9, cuando dice: este pueblo de labios me honra. Esto se aplica a los líderes religiosos a quienes Jesús confrontó y citó el pasaje de Isaías 29:13. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Cuando cita este pasaje? Cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Realmente el pueblo de Israel, que era lo que decía, estaba ya no honrando a Dios, ¿sí? O sea, solamente decía por religiosidad. Ese es un problema hoy en día a veces también del creyente. A veces nos podemos tomar muy religiosos. Fíjate, ve a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 10. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 10. Fíjate, ve lo que dice Timoteo en esta parte. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 10 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, ¿cómo se mostraban los fariseos en ese tiempo? Tendrían apariencia de piedad, pero ¿qué negaban? La eficacia de ellos. Hoy en día también nos podemos ver muy religiosos, ¿no? O sea, nos podemos ver, no, yo guardo la palabra, la sé, esto, aquello, pero puedes verte religioso, ¿sí me entiendes? Realmente no tener una comunión verdadera con Dios, eso es la religiosidad, ¿no? O a veces también puedes vivir religiosamente, si me entiendes, yendo al templo y todo, pero realmente no hay una comunión íntima con Dios, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que haces? A veces puedes vivir en pecado y aparentemente puedes vivir como religiosamente hablando, ¿sí? O sea, eso era lo que pasaba con los fariseos de ese tiempo, fíjate. Ahora dice, fíjate, sin embargo, también se puede aplicarse a nosotros. Podemos aparentar acercarnos a Dios, mientras que nuestro corazón está lejos de Él. Es fácil dejarse impresionar por la imagen, estar cerca de Dios, sin realmente estarlo de corazón. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, no? Si tú ves una persona trajeada, si me entiendes, que está predicando la palabra y que tú dices, no, pues sí es un hermano, ¿no? Pues vele su semblante, está bien delante de Dios, no le pasa nada, ¿sí me entiendes? O sea, puedes verlo así como de forma religiosa, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? A veces el corazón está apartado de Dios. Cuando el corazón realmente está apartado de Dios, ¿es por qué? Porque nos dejamos guiar por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando está apartado de Dios? Se guía por la carne y no obedece a Dios, ¿sí? Cuando tú estás guiado por la carne, por tus propias emociones, por lo que tú quieres, cómo estás viviendo carnalmente, estás siguiendo a tu corazón, estás siguiendo tus propios deseos.
no estás haciendo la voluntad de Dios. Pablo, ¿qué nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2? No se conformen en este siglo, sino renuévense por medio del entendimiento para que conozcan cuál es la buena voluntad, perfecta, agradable a Dios, y presenten su cuerpo como un sacrificio santo, perfecto y agradable a Dios. Dios conoce a los suyos. La Biblia así nos dice, ¿no? En 1 Timoteo, dice: Dios conoce a los suyos, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Entonces, probablemente tú puedes ver a un hombre que a lo mejor puede tener apariencia de piedad como los fariseos, y tú ves a un hombre así apariencia de piedad, pero realmente ¿qué está haciendo? No está llevando bien el evangelio, no lo está guardando, no está honrando al Señor. Eso era lo que pasaban. Cuando Jesucristo mismo les dijo en Isaías capítulo 29, verso 13: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está apartado de mí, era porque ellos cómo se vestían. Entonces tú ves a Jesucristo entrando en un pollino humildemente, ¿sí me entiendes? Con sandalias llenas de estiércol, porque caminaba en la calle y todo eso, y lo ves a Jesucristo caminando así, que decían, ¿no? Y estos bien arreglados, ¿sí me entiendes? Con todas las filacterias en sus cuerpos, aparentando que eran religiosos y tratando de crucificar al mismo Mesías. ¿Qué era lo que pasaba con estos hombres? Estos hombres realmente solamente honraban a Dios a través de la religión, de los ritos, de lo que ellos pensaban que era lo correcto delante de Dios. Y ese es el problema del hombre. Cuando el hombre a veces trata de hacer ritos, rituales, y no honra al Señor con el corazón, no entrega el corazón a Dios. El corazón del hombre, hay un problema con el corazón del hombre. Nuestro corazón es engañoso. Y nuestro corazón, ¿qué va a anhelar? Las cosas de la carne. Vamos a seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, nuestros anhelos. Pero Jesucristo mismo nos dijo: quien quiera ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo eterno? Y el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Entonces todo el creyente tiene que sujetar ese corazón a Cristo, porque tu corazón es perverso, es engañoso. Del corazón sale ¿qué? Los deseos carnales. Porque del corazón que sale, ahorita lo va a decir Jesucristo, en estos versos lo dijo, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque lo que contamina al hombre es lo del corazón. Porque lo que entra por la boca se va a la letrina y sale. Eso es lo que está diciendo. Entonces tú comes algo, aunque no sea kosher, porque ellos hacían sus rituales, sacrificaban al animal y todo kosher, ¿sí? Y tú los veías con sus ritos y todo, pero realmente estaban apartados de Dios. Y todo el creyente no tiene que hacer ritos, no tienes que hacer una serie de rituales como creyente. Lo único que tú tienes que hacer es que entregar tu corazón a Dios y confesar tu pecado y decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Hay cosas en mi vida que me cuestan trabajo, pero sé que a través de ti tú me puedes ayudar a quitarlas, porque tú eres Dios. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos hombres? Había personajes en la Biblia, si me entiendes, como los romanos, el centurión romano, que no conocía a Dios, bueno, como los judíos, pero ¿qué hizo? Reconocía la deidad de Jesucristo y le dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, porque sabía de los ritos que hacían los judíos, pero sin en cambio esa fe fue lo que le concedió a que Jesucristo lo escuchara, porque realmente lo reconocía. Y eso es lo que tenemos que reconocer los hombres. No tenemos que hacer un sacramento, no tenemos que tomar una hostia, ¿sí me entiendes? Lo que tenemos que hacer es realmente reconocer a Jesucristo en nuestras vidas y que Él crezca y que nosotros menguemos. Eso es lo que tiene que hacer todo el creyente: reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Y era lo que hacían los judíos, lo que no hacían los judíos en ese tiempo, los fariseos, porque realmente estaban honrando a Dios, pero solamente de dientes para afuera, pero su corazón estaba apartado de Dios. Y hacían cargas, ¿no?, hacia los hombres, ¿no? Fíjate, entonces, ahora vamos del verso, o de los siguientes versos de este mismo capítulo, vamos a leerlo desde el 10 al 20, fíjate, otra vez del 10 al 20, fíjate. Y dice: y llamado así a la multitud les dijo: oíd y entended, capítulo 15 de Mateo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: toda planta que no la plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
¿Qué es lo que está tratando de decir a Jesús? No alcanzan a ver, tienen un velo, son igual que los gentiles. Y eso es lo que pasa con el hombre hoy en día. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque se puede caer. Y tú puedes ver que, por ejemplo, Jesucristo les está diciendo aquí que son guías de ciegos. ¿Por qué? Porque no es que quebranten, quebrantan la ley de Moisés. Pero aquí el problema también de ellos es que son religiosos. O sea, ese es el problema del fariseo, que está siendo religioso. Fíjate, ahora el verso 15 dice: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Sus mismos discípulos no alcanzaban a entender. Y les están diciendo aquí a Jesucristo, explícanos esta parábola. Realmente esto no es una parábola, lo que les está diciendo Jesús. Y fíjate, el verso 16 dice: Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Ya había tiempo que los discípulos habían pasado tiempo con Jesús, ¿no? Y eran judíos. Y Jesús los había llamado, ¿no? ¿Y qué les dijo Jesús? Estás sin entendimiento. El verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Y a veces tú puedes decir, bueno, yo nunca he matado, pero a veces podemos matar con el pensamiento. Y a veces podemos odiar con el pensamiento. Y a veces podemos pecar con el pensamiento. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, ¿qué hay? Hay perversidad de todos los hombres. No somos diferentes. ¿Y por qué el corazón del hombre tiene que ser lavado? Y si tú ves, por ejemplo, el capítulo de 1 de Samuel, capítulo 16, me parece que eso, 2 de Samuel, capítulo 16, donde aparece David y ve a Betsabé a lo lejos, bañándose. ¿Qué es lo que hace David? Peca. Un hombre conforme al corazón de Dios. No somos diferentes a David todos los creyentes. Porque tú te puedes dar cuenta que no somos diferentes como creyentes y tenemos los mismos deseos, las mismas pasiones, las mismas concupiscencias que los demás. Pero ¿cómo lavas tu corazón? ¿A través de qué? De la comunión con Dios, del Evangelio, de la palabra. Cuando David vio a Betsabé y la vio a lo lejos y la vio bañándose, la vio agradable delante de sus ojos. ¿Y qué fue lo que hizo Betsabé? Como dicen los proverbios, otra mujer de Dios tal vez, porque era judía también, y sabían que crecían en la Torá, ¿no? En las escrituras judías. Y tú ves a Betsabé, que después dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 16, que ella agarró, se limpió de su inmundicia y se fue como si nada. ¿Y esto qué es? Estaba adulterando y sabía que estaba adulterando. Y la Biblia dice que ese es el proceder de la mujer adúltera. Y la mujer adúltera es así, dice que se come el pan, se limpia la boca y se va, y después no ha pasado nada. Porque el pan debajo de las aguas es sabroso. Y así es el proceder de la mujer adúltera. Y también David, ¿no? O sea, David también como hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba pecando delante de Dios. Y el problema del hombre es el corazón. Pero hoy en día, ¿qué te dicen? Hoy en día, sigue tus deseos, sigue tus anhelos, sigue lo que tú quieras. Pero Jesús, ¿qué te dice? Que en tu corazón, ¿qué hay? En tu corazón hay hurtos, hay robos, hay maledicencias, hay codicia, hay avaricia, hay idolatría, hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay vanagloria, hay ¿qué más? Hay falta de humildad, hay celos, hay contiendas, hay iras, hay pleitos, hay disensiones. En todo eso está en nuestro corazón. ¿Y cómo se va a arreglar el corazón? A través de conocer a Dios bien. ¿A través cómo? De la palabra. Ser lavados a través del agua, que es la palabra. Cuando tú ves que David peca y aún adultera, después, ¿qué es lo que hace David en ese mismo capítulo? Trata de engañar a su capitán, Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y le dice, ve y regresa con tu esposa y sal de la guerra. Un hombre que era valiente, un hombre que era conforme a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dice, ve y acuéstate con ella. Y dijo, ¿cómo voy a dejar a mi ejército aquí peleando? Entonces manda un comunicado y lo manda a filo de espada para que lo mate. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Mató, adulteró y murió. Y tú ves que un hombre que era un tipo de Jesucristo y puede fallar. ¿Y qué queda para nosotros? ¿Y qué queda para los fariseos?
Todos los hombres podemos fallar porque no somos diferentes. Y entonces yo me pongo a ver el TikTok y de repente veo a un varón que dice felizmente que él asesinaba gente y que la descuartizaba y que se sentía feliz y que era muy, muy especial haciendo ese tipo de cosas y todo, pero después dices que yo era adventista y cantaba alabanzas y todo. Y puedes ver un cristiano que qué pueda pasar con un cristiano que no está bien entregado a Dios. No es diferente. Entonces los creyentes no somos diferentes. ¿Por qué necesitamos ir a diario al Evangelio? ¿Por qué tenemos que conocer diario cuál es la voluntad de Dios? ¿Y por qué tenemos que escudriñar la Escritura como creyentes? ¿Y por qué tenemos que estar expuestos a la palabra? ¿Y por qué tenemos que tener una comunión con Dios? No por ser religiosos, es porque lo necesitamos, porque a través del hombre que pasa, ¿no? O sea, y tú de repente ves así la sociedad, ¿no? Hoy en día, ¿no? Vemos toda la sociedad y todo lo que se mueve. Y vemos a los jóvenes también y todo es normal. Y los padres que dicen, no, no te preocupes, nada más cuídate. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué es lo que les están enseñando a los hijos? Pero vemos también a la iglesia que qué es lo que tiene que enseñar a los hijos, ¿no? Y vemos todo, ¿no? O sea, lo que sucede en la tierra, ¿no? O sea, y todo lo normalizan y ya de repente la iglesia se empieza a amoldar a eso, ¿no? Cuando la iglesia no se debería de amoldar a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos dicen que no, es que son religiosos, pero ahí no estamos hablando de religiosidad. Estamos hablando de qué, de obedecer a Dios. Ese pueblo no obedecía a Dios, solamente lo honraban por los labios. Entonces tú lees al profeta Ezequiel, lees al profeta Jeremías, y qué era lo que hacía. O sea, ese pueblo estaba alejado de Dios, los mismos levitas llevaban a pecar al pueblo. Y después, ¿qué decían? ¿No? O sea, llegaba el profeta Jeremías, los reprendía y después lo metían en un cepo. Llegaba Ezequiel, se acostaba de un lado, se acostaba del otro lado durante ciertos días, se cortaba la barba y les anunciaba, pero ellos seguían en sus cámaras, debajo de donde nadie los veía, los levitas, debajo del templo, y hacían sacrificios a Moloch, y hacían sacrificios a la reina del cielo. Y tomaban a las viudas y les quitaban su dinero y le adulteraban también. Bueno, no adulteraban, fornicaban con las viudas. Entonces era un pueblo que estaba alejado de Dios, era un pueblo que estaba separado de Dios, que no llevaba la ley realmente, sino simplemente honraba a Dios a través de sus labios. Y eso es lo que pasa con el creyente a veces. A veces también podemos tener apariencia de piedad, pero podemos negar la eficacia de ella. El creyente debe de ser creyente en todo el tiempo, y sí, a veces te vas a equivocar como creyente, ¿no? Y no nos estamos justificando porque somos humanos, pero el creyente, ¿qué es lo que debe de reconocer? A Dios por sobre todas las cosas y enderezar su camino. La Biblia dice que hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y de repente ves hombres, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Que veo personas que han llegado al Evangelio y les he predicado y de repente ya pasa que mueren, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Es el corazón del hombre que a veces quiere seguir tus propios deseos, tus propios anhelos. Fíjate, entonces de estos versos 10 al 20 dice así: Jesús enunció un principio fundamental: comer con las manos impuras o cualquier otra cosa que introduzcamos en nuestro cuerpo no es lo que contamina. Más bien lo que sale de la boca es lo que contamina y revela si tenemos el corazón impuro. Jesús también está diciendo aquí, a través también de nuestra propia lengua, o sea, lo que contamina al hombre, sí, ¿no? Y también la Biblia dice que de la abundancia del corazón que habla la boca. Lo que tenemos adentro es lo que expresamos, también está diciendo. Entonces tú ves Santiago capítulo 3 y también ves cómo Santiago habla de la lengua. Y la lengua es un pequeño miembro, pero a veces se jacta de grandes cosas y dice cuán grande incendio inflama. Y a través de la lengua, ¿qué podemos hacer? También herir a los demás. A través de la lengua, ¿qué podemos hacer? Ofender a los demás. ¿Y por qué de nuestra boca? Santiago también dice, si nuestra boca sale bendición y maldición, es como una fuente y no puede echar agua amarga o agua salada. Y de repente con la misma boca que alabamos y bendecimos al Dios Padre, también maldecimos a nuestro hermano. Y cuando habla de hermano, habla pues así, ¿no? Todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y de repente como creyentes, bueno, no como creyentes, a veces como hombres,
Y si sabes un poco la palabra, te airas y de repente ya ofendes con la boca, ¿no? Cuando también la Biblia te dice, refrena tu boca. Si queremos ver días largos y felices, refrene su boca de hablar todo mal. Y a veces te vas a enojar, ¿no? Porque pues pasan situaciones, ¿no? Y la Biblia te da permiso, ¿no? O sea, la Biblia te dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Y a veces te vas a enojar, pero también le puedes pedir al Señor, dame tu control, refrena mis labios, refrena mi boca. Y a lo mejor apartarte de ese lugar no es malo, porque a veces te puedes apartar de ese lugar donde a lo mejor no te estás llevando bien con la persona y te puedes apartar y puedes orar por ella. Pero a veces tenemos que refrenar nuestros labios, nuestra boca. Fíjate, ahora, estos versos, dice, Jesús enseña que la contaminación no viene de lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Esto se refiere a las palabras y acciones que proceden del corazón, que es el centro de la vida espiritual. La contaminación espiritual se produce cuando el corazón está lleno de pensamientos y deseos impuros. Fíjate, los discípulos informan a Jesús que los fariseos se ofendieron por sus palabras, y los fariseos eran un grupo religioso que se consideraba justo y cumplidor de la ley. Y nosotros somos justos, pero por la fe, no para que nos jactemos. Entonces, cuando tú ves también a una persona que no es creyente y que no ha recibido el Evangelio, y a veces también como creyentes somos dados a que no, es que está viviendo en pecado, está viviendo mal delante de Dios. No podemos juzgar a nadie. Tenemos que verlos en amor y tenemos que orar por ellos. Y aunque sean nuestros propios familiares, o sea, de repente no han conocido a Dios, ¿no? Y a veces tienes que ser sensato, ¿no? Y te apartas. Y ya no, a lo mejor ya no les dices, ¿no? Porque a lo mejor ya es molesto, ¿no? O sea, que les estés diciendo, es que Cristo te ama, Cristo murió por ti, pero a veces también hay que ser sensatos y simplemente orar por ellos. Fíjate, dice, sin embargo, Jesús enseñaba que la justicia verdadera viene del corazón, no de la observancia de la externa de la ley. Y ahora, cuando dice la destrucción de las plantas que no plantó Dios, ¿a qué se refiere? También Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Y también nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y dice que tienen que crecer juntas. Pero una es quitada y arrojada al fuego y la otra ¿qué es? Es dejada. Y así es, ¿no? O sea, de repente hay plantas que Jesús no ha plantado. Ahora dice, Jesús responde que toda planta que no plantó Dios será destruida. Esto se refiere, bueno, y ahora fíjate, dice, las plantas que no plantó Dios son aquellas que no producen fruto espiritual y que pueden incluso ser perjudiciales para la fe. Y cuando dice, Jesús dice que los ciegos que guían a ciegos caerán en el hoyo, esto se refiere a los líderes religiosos que no tienen una comprensión clara de la verdad. ¿Y qué es lo que cuando no hay una comprensión clara de la verdad la tuercen? Y se van a las fábulas, ¿no? A lo que quieren oír, ¿no? Y de repente se van a lo que quiere oír la gente y no lo llevan a la verdad, ¿no? Así lo leímos la semana pasada en 1 de Timoteo capítulo 4. Cuando 2 de Timoteo capítulo 4, cuando Timoteo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará tanto a vivos como a muertos, que prediques la verdad, que instes fuera de tiempo y dentro de, porque llegarán tiempos donde los hombres tendrán comezón de oír y se irán a las fábulas. ¿Y a dónde tiene que llevar la iglesia al hombre, al evangelio, a la verdad? A que el pecado nos separa de Dios, a que los deseos carnales nos separan de Dios, a que el mundo también te separa de Dios. Y a eso tiene que llevar, y a veces es doloroso, ¿no? Porque a veces nos duele, ¿no? O sea, te duele a veces que la verdad, como dice la Biblia, ¿no? Bueno, no como dice la Biblia, como dice un dicho, ¿no? La verdad no duele, pero como incomoda, ¿no? Y de repente nos duele, nos es doloroso. ¿Por qué? Porque la verdad nos corrige. Así dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra. ¿Y cómo se llega también a la unidad como iglesia o al edificio? ¿Cómo se llega?
¿A través qué? De la exhortación, de la enseñanza, de los líderes, de la palabra. A eso se llega al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no nada más nos podemos ir a las fábulas y torcer la escritura y solamente lo que queramos oír. Fíjate, ahora, dice, bueno, de estos versos, fíjate, ahora, la iglesia debe de enfocarse en la pureza del corazón. La contaminación viene del corazón, por lo que la iglesia debe de enfocarse en la pureza del corazón y de sus miembros. Un corazón puro. Fíjate, ve a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 5 y a 1 de Pedro 1, 22. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena fe y de buena conciencia y de fe no fingida. Y ahora ve a 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. Dice así, fíjate, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amanos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Cómo se purifican nuestras almas, según aquí Pedro, ¿no? ¿A través de qué? De la obediencia de la verdad. Aquí lo está diciendo, mediante el Espíritu. El Espíritu Santo es el que también nos va a lavar, nos corrige, ¿no? Y nos redarguye. Y a través de la palabra somos lavados. Fíjate, ahora en esta parte, la iglesia debe de enseñar y promover la importancia de la pureza del corazón y la mente. Vea Filipenses 4:8 y Colosenses 3:2. Filipenses 4:8. Fíjate, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo debería de pensar un creyente? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. ¿Qué es lo que deberíamos de pedir en nuestra oración? Señor, ayúdame, ¿no?, a hacer todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, porque esto es digno de ti. Eso es lo que debemos de pedir cada día en nuestra oración. Cámbiame. O sea, no está mal a veces que pidamos cosas materiales, pero también tenemos que pedirle al Señor, ¿no? O sea, Señor, cambia mi corazón, múdalo, dame un corazón de carne, quita en mí el corazón de piedra, que realmente te honre en lo que vivo, en lo que hago, que pueda dar un buen testimonio de ti, porque a veces me cuesta trabajo. A veces como hombre me equivoco mucho, te fallo, y a veces pierdo la paciencia, pierdo la calma, me vuelvo un asesino en serie, ¿no? O sea, de repente quiero matar a todo el mundo, ¿no?, en la mente. Y a veces me aíro, contiendo. No es que digamos así soy, ¿no? O sea, y ya nadie me va a cambiar, ¿no? En Cristo puede haber un cambio. Dice la Biblia que Él toma de lo vil y lo despreciable para avergonzar a los sabios. Y sí lo puede hacer, ¿no? Y puede mudar el corazón de piedra y te puede dar un corazón de carne. Y a lo mejor va a ser un proceso y te va a costar y a lo mejor vas a fallar. Porque a veces vamos a fallar, nadie estamos exentos. Pero a través de Él sí puede haber un cambio. Fíjate, ahora, Colosenses 3:2, vea Colosenses 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿En dónde debe estar el corazón del creyente? En las cosas celestiales. Por eso Juan también nos dice que no amemos al mundo. Y Santiago en el capítulo 4, verso 4, te dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, ¿en dónde debe de poner? ¿Qué es lo que pasa a veces también? ¿Por qué? Porque a veces nos contaminamos. Porque les damos más peso a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y cuando vienen los problemas, ¿qué hacemos? Ya buscamos a Dios. Pero cuando Dios también a veces también te puede guardar, ¿no? Porque cuando tú estás bien alineado a Dios, también Dios te va a guardar y te va a dar el gozo, te va a dar la paz, te va a dar el amor, te va a dar así lo que Él va caminando contigo y te va ayudando, te va guardando. Él es tu ayudador y te va a dar esa paz que sobrepasa tu entendimiento y toda barrera. Fíjate ahora, y la iglesia no debe seguir las tradiciones humanas que no tienen su origen en Dios,
Vea Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Fíjate, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No tenemos que guardar ningún rito, no tenemos que hacer mandatos, ¿no? O sea, no puedo criticar a nadie, ¿no? Y podemos ver que, por ejemplo, el 12 de diciembre van a hacer un mandato largo y es la fe de las personas, no las podemos criticar, pero podemos ver que no necesitamos esos rituales, esos ritos. Porque el único sacrificio de Jesús en la cruz nos hizo salvos. Ya no necesitamos hacer nada más, ¿no? Simplemente el sacrificio de Jesús nos hizo salvos. Fíjate. Ahora, la iglesia debe de buscar la verdad y la sabiduría que proviene de Dios y no las tradiciones y costumbres humanas. Primera de Corintios 2:5. Primera de Corintios 2:5. Fíjate, dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. ¿Qué es lo que debemos de buscar? La sabiduría, ¿cuál? Celestial, ¿no? ¿Y quién es la sabiduría? Según Proverbios 7, Jesucristo. Él fundó todo, Él hizo todo. Fíjate, y ahora, Proverbios 4:23 ya lo habíamos dicho, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Y fíjate, y el mundo, ya lo habíamos dicho también, dice, sigue tu corazón, lo que él te diga. Pero la Biblia te dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ahora, Jeremías, capítulo 17, verso 9, nos habla de que nuestro corazón es engañoso, es perverso, más que sobre todas las cosas. Que ¿quién podrá conocer el corazón del hombre? Solamente Dios. Pero cuando tú le entregas tu corazón a Dios, sí puede ser lavado. Fíjate, ¿cómo? Nada más yo puse aquí, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿A poco no a veces, cómo es tu pensamiento? Cuando tú dices, ¿a poco no? O soy el único, cuando dices, cuando te la hacen, no buscas venganza, a veces tú como hombre. Y a veces, ¿qué dices? Si me grita, voy a gritar más fuerte. Si se enoja, también ya no le hablo. Porque ¿a poco no somos así como hombres, no? Y fíjate, y somos capaces con el pensamiento a veces de matar a otros. O sea, con el pensamiento. Y de repente nos justificamos como creyentes, ¿no? Y te justificas porque dices, bueno, es que Pedro era iracundo. Y también los hijos del trueno, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué hay en nuestro corazón, no? De repente, a veces murmuramos, contendemos, nos quejamos. Fíjate, dice, dicho claramente, muchas personas que se preocupan por los hábitos externos, lo que comen, beben y demás, deberían de preocuparse más por las palabras que salen de la boca. Hacen más daño a Dios y a su pueblo con lo que dicen que con lo que comen o beben. O sea, eso es lo que dice Santiago capítulo 3, que nuestra lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Fíjate, ve a Santiago capítulo 3, vamos a Santiago. Santiago capítulo 3. Fíjate, ve del verso 1, desde el verso 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que no obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende en un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ve cómo está considerando la lengua. O sea, con la lengua no necesitas traer un arma. En la boca tienes un arma, tienes una pistola, y puede ser hasta una ametralladora, un fusil de alto calibre, 50 barras.
Fíjate, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿A poco no? De repente, yo he escuchado personas que a veces están muy enojadas conmigo y me han dicho así, ojalá te mueras. Y desean la muerte. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿y a poco no somos diferentes? Y a veces estás muy enojado con la persona y qué bueno que le está pasando ese cuate, porque ese es bien malo y que le vaya mal y que se le muera a toda su familia. Y, oye, ¿y a poco el cristiano sí se debe comportar así, no? O sea, al contrario, ¿no? Jesús te dice que hasta cuántas veces debes de perdonar al hermano que ha hecho daño contra ti. Hasta 70 veces, 7. ¿Y qué te dice? Que tengas amor aún por tus enemigos, por los que te maldicen. Fíjate, un conocido así me dijo, ojalá te mueras, y ojalá te vaya mal, y ojalá esto, y yo estaba muy enojado conmigo. Y desgraciadamente el que terminó muriendo fue él. Pero ¿por qué hay? De la abundancia del corazón habla la muerte. A veces lo que deseas para otras personas es lo que... ¿Sí me entiendes? O sea, es algo muy fuerte, ¿no? Pero tú lo puedes ver, ¿no? O sea, de repente, ¿qué es lo que deseas? No, deseas el mal. ¿Y qué te dice la Biblia? Y a veces quieres hacer justicia por tus propias manos. Pero la Biblia te dice, ni es la venganza. Y a veces sí entra en la carne, ¿no? Porque sí lo piensas, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? Yo de repente digo, si esta persona no resuelve esta situación tan trágica, va a ver, me las va a pagar. Pero lo pienso. Pero después me entra oxígeno al cerebro y Dios me dice, bueno, por él, no por la situación. A mí me pasa mucho eso, pero con mi marido, que ya murió. Pero aún así entro en resentimiento y luego en la reacción digo, no, ya no quiero estar cargándolo ya. Pero eso es lo que pasa a veces con tus pensamientos, sí, con tu lengua, puedes ofender, ¿no? Sí. Y pues, o sea, de repente, ¿no? O sea, es que esta persona, y lo vemos, ¿no? En la iglesia, es que hace brujería, se debe de morir casi. No, pues no conocen. ¿Sí me entienden? Es que era un ladrón, era bien malo, y no conocen. No es que la gente quiera hacer lo malo, pero en la iglesia estamos bendiciendo o estamos utilizando la lengua ¿para qué? Para condenar a otros o para maldecir. Fíjate, el verso 7 de Santiago 3. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Ve cómo considera la lengua. O sea, a veces dice la Biblia en Proverbios que nuestras palabras son como áspides. Y a veces nuestras palabras pueden edificar o pueden derrumbar a una persona. Y podemos dar palabras de bendición o palabras de maldición. ¿Y por qué a veces no refrenamos nuestra lengua? Y a veces tratamos de corregir a las personas a nuestra manera, a nuestra forma, ¿no? Porque las tratamos de corregir, pero los ofendemos y los humillamos. Y los hacemos sentir mal a veces. ¿Y por qué no oramos por ellos? Y les extendemos la mano. ¿Por qué? Porque a veces puedes humillar a las personas también con tu lengua, ¿no? O sea, y con la lengua a veces, ¿qué les puedes hacer? Les puedes hacer crear un pensamiento. Y aunque esté mal la persona, pero Jesús, ¿cómo era? ¿Cómo hablaba en amor? No en dureza de corazón. Y a veces eso es lo que hace el religioso. Tiene apariencia de piedad. Pero ¿qué hacen? ¿No? O sea, lastiman, pero como creen que llevan así la palabra al 100%, y a veces lastimamos. Entonces, como creyentes hay que ser edificadores de vida. O sea, no lastimarlos más, no hundirlos más. O sea, extender la mano realmente, ¿no? Porque sí somos bien religiosos, ¿no? O sea, de repente te vuelves bien religioso, estás sabiendo la palabra, sabes todo sobre la palabra, y a veces empiezas a condenar otros, no, pues es que... Y cuando te pasan las cosas a ti, ¿qué dices, no? No estoy exento de nada tampoco, y estoy llevando la palabra. Entonces eso es ser religioso, porque estás condenando a todo el mundo, ¿no? O sea, y estás tratando de decir, no, yo soy como así con mis filacterias y todo, y no estás exento de nada. Fíjate, el verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, ¿ves?
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas a los higos, a la vid? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y de repente también como padres, a veces como padres, ¿no? Te desesperan, ¿no? Porque te desesperas, ¿no? A mí me pasa con mi hija y me desespero, pero ¿qué hago? ¿No? O sea, le gritoneo, a veces me gana la carne. Y le gritoneo, le digo, a ver, ven, vamos a orar. O le digo, a ver, ven, tranquila. ¿Por qué? Porque también como padre puedo ser así, o con la gente que está a mi alrededor, con la gente que me ayuda, con la gente que trabajo, con la gente que convive. O sea, si los menseo, ay, no, es que eres bien tonto y ya le estoy así, ¿no? O sea, o le digo, a ver, ven, vamos a exhortarte en amor, ¿no? O sea, y a veces es mejor, ¿no? Exhortar en amor, aunque haya hecho y de repente te gana la carne. ¿Sí me entiendes? Pero es mejor exhortar en amor. O sea, ya la regaste un tiempo, pero ahora estás aprendiendo que tienes que ser edificador. Y aunque haya hecho algo duro, porque a veces aunque han hecho algo duro se lo merecen, pues es que ve lo que hizo, robó, mintió. Pero también somos llamados a ¿qué? A ser edificadores, ¿no? Exhortar a lo mejor, pues firme, pero en amor, ¿no? No que nos gane la carne, porque a veces nos gana. Fíjate, ahora vamos del verso 21 al 28. Y ya, bueno, ya vimos qué es lo que es el corazón, ¿no? Y qué es lo que contamina al hombre. Ahora ve la fe de una mujer cananea. Acuérdate que los cananeos, ¿quiénes eran? ¿De dónde tomó la tierra Dios de Canaán? Los cananeos eran todos los amorreos, los heteos, los jebeos, los jebuseos, todos esos que hemos visto. Y esta era una mujer cananea, ¿no? De ahí Dios le dijo a Abraham que lo iba a meter a la tierra de Canaán. Y lo metió a través de Josué, ¿sí? La tierra prometida. Fíjate, entonces ve al verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole. Esta mujer clamaba, no era una mujer que nada más oró un segundo, era una mujer que clamaba, que tenía fe en Dios y que la va a escuchar hasta que ella dejó de clamar, O sea, eso es lo que muestra la fe verdadera a veces. Acuérdate que una fe tiene que ser con obediencia, pero a veces también tenemos que clamar a Dios. Cuando no veas respuesta a Dios, a veces la respuesta de Dios es un sí, y a veces es un no, y a veces es una espera y sigue orando. Acuérdate de Daniel, ya lo leímos en las 70 semanas según Daniel. Dice que oró, bueno, no las 70 semanas, el capítulo 9, sí, las 70 semanas, que después vino, no, me parece que es el capítulo 11 de Daniel, cuando se puso el príncipe de Persia y de Grecia para darle una visión. Y durante 21 días Daniel oró y clamó a Dios y ayunó. Y a veces tú tienes que seguir orando, porque a veces la oración no va a ser así ya al instante, no es una vara mágica, Dios. Y esta es la fe de la mujer cananea. Fíjate, dice, y aquí una mujer cananea que había salido a aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Cómo puedes ver demonios, si me entiendes, en ese lugar? O sea, ¿cómo puedes ver demonios? O sea, en Oriente, ¿sí? O sea, si está afuera, tal vez es Sidón. Sí, mira, Sidón dice, Tiro y Sidón eran ciudades gentiles ubicadas a 80 kilómetros de distancia. Jesús recorrió todo ese camino para atender la necesidad de esta mujer gentil. Esto demuestra el amor extraordinario e inesperado de Jesús hacia esta mujer cananea. Pero yo lo que me pregunto, ¿cómo puedes ver en esa región demonios? ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo puedes ver que también en Jerusalén y en esa parte de Oriente había demonios, ¿no? Cuando era el pueblo de Dios. ¿Y por qué podía haber demonios? ¿Por qué? Porque ellos estaban desobedeciendo la ley. Y había enfermedades, o sea, esto no es que nosotros estemos desobedeciendo y nos pasen las cosas, ¿no? Tampoco vayas a pensar así, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Pero, o sea, ¿por qué estaba sucediendo esto, no? Fíjate, ahora, el verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, estos ya estaban desesperados, ¿no?
Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En donde empezaba la predicación, ya lo vimos, a Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué era lo que estaba reconociendo esta mujer? La deidad de Jesucristo. Y no dejó de clamar hasta que. Esto es muy parecido a la mujer que de flujo de sangre. La fe. Esto es muy parecido al hombre del centurión, al siervo del centurión. La fe. Y cuando creemos en Dios, Dios puede obrar teniendo fe, pero también una fe no que sea vana, ¿no? O sea, una fe con obediencia. Fíjate, ahora estos versos. Esta mujer vino a interceder por su hija y dio ejemplo de una intercesora eficaz. Su gran necesidad le enseñó a orar. Cuando se acercó a Jesús, hizo suyas las necesidades de su hija. Hay que seguir orando por los extraviados, por los perdidos. Efesios 6:18, fíjate, ve Efesios 6:18, y hay que seguir orando. Mira, esta mujer intercedió por su hija para que se salvara. A nosotros, ¿qué nos es dado a la iglesia? ¿Por qué Dios nos reveló la palabra a través de la iglesia? ¿Y por qué Dios nos reveló que Jesucristo es la salvación para todos los hombres? Para que nosotros también que seamos intercesores por los otros. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, que te dice: hagan orativas y rogativas por todos los hombres y por los que están en eminencia. Y tú ves, por ejemplo, este varón que se levantó en el Congreso, gloria a Dios, ¿no? No lo conocemos bien, tal vez, ¿no? Pero está, ¿qué? ¿Hablando de qué? Y podemos decir, bueno, habla de parte de Dios, no sabemos la comunión que tenga con Dios, pero está hablando. ¿Por qué? Porque el pueblo realmente está vendido a qué? A la idolatría, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacer ritos? ¿Y qué es lo que hacen? Abren puertas. O sea, de por sí ya vemos todo el mundo bien mal, ¿no? Cada vez más, ¿no? O sea, no es que seamos, porque dicen, no, estos cristianos son exagerados, ¿no? Y ves el mundo bien mal, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, porque lo ves mal, ¿no? El mundo. Lo ves caído, ¿no? O sea, ¿a poco no habrá cada vez más actividad del maligno? ¿Y cómo ves el mundo? ¿Cómo lo ves, no? O sea, todo lo que pasa, ¿no? Y o sea, y empiezan a perseguir a la iglesia en Sudán, y desde antes, ¿no? O sea, pero cada vez se ve más visible todo, ¿no? ¿Sí me entiendes? A lo que voy, o sea, y tú te das cuenta por qué está pasando. No podemos hacer nada nosotros, ¿no? Lo único que podemos hacer es interceder por las almas. Porque esta mujer era una intercesora. Y sí podemos orar por los demás, ¿no? Y te puedes así orar por por tu vecino, por aquel, por todos, ¿no? Como creyente, fíjate, vea Efesios, ¿verdad? Efesios 6:18. Ve Efesios 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate, de los versos 23 al 24 de estos mismos, ya los leímos. Aunque la madre gentil intercedió por su hija, Jesús no le dio de inmediato una respuesta alentadora. Su silencio provocó una respuesta más enérgica y llena de fe en una mujer gentil. A veces la respuesta de Dios no llega al momento. Hay que seguir orando. Fíjate, Santiago 5:16 te dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dejes de interceder. No dejes de orar por las almas, por todos. O sea, tú dices, bueno, a mí el Señor me está mostrando la necesidad que tienen los hombres de ti. Y a lo mejor te lo puede mostrar Dios, ¿no? Y te puede mostrar la necesidad de los hombres para que conozcan el amor de Jesús. Y tú puedes interceder por los hombres, por tus familiares, por todos. No dejes de orar, ¿no? Al tiempo, o sea, porque a veces nos desesperamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Esta mujer nunca tiró la toalla, ¿no? Por eso también la Biblia dice: perseverate en la oración. Persevera en la oración. Fíjate. Ahora, fíjate, los versos 25 y 27, y Spurgeon dice así: os exhorto a quienes buscáis la conversión de otros a que sigáis su ejemplo.
Observad que ella no oró, Señor, ayuda a mi hija, sino, Señor, ayúdame a mí. Señor, toca las almas, convence de pecado, de justicia y de juicio. Que tú toques el corazón de los hombres, que más gente te pueda conocer. A veces puede parecer que ya el enemigo ha ganado, ¿no? Y de repente vemos, ¿no? Y pues de repente no da fruto, porque a veces no ves el fruto, ¿no? Lo vemos aquí, a veces no ves el fruto, ¿no? O sea, pero tienes que seguir, ¿no? O sea, a veces no va a ser al momento. Las cosas de Dios a veces no son al momento, ¿eh? Tienes que perseverar en la fe, esperar. Fíjate. Ahora, fíjate, cuando dice, sí, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas. La mujer reconoció con gran fe y reconoció su humilde condición y no discutió cuando Jesús la llamó una de las perritas. No exigió ser tratada como una niña, sino simplemente ser bendecida. Fíjate. Ahora, de estos versos 20 al 28, la iglesia debe de ser inclusiva, pero priorizar a los creyentes. Jesús inicialmente dijo que no era bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, pero luego sanó a la hija de la mujer cananea. La iglesia debe de priorizar a los creyentes, pero también ser inclusiva y acoger a los no creyentes que buscan a Dios. Gálatas 6:10, vea Gálatas 6:10. Fíjate, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia debe de valorar la fe y la perseverancia. Ahora, la mujer cananea demostró gran fe y perseverancia al pedirle a Jesús que sanara a su hija. No desistas de la oración, ¿no? A veces desistimos, ¿no? O sea, cuando no vemos resultados, ¿qué hacemos, no? Es que mira, desgraciadamente este es un mundo donde todo es práctico y rápido, ¿no? Ya hasta el microondas, ¿no? Todo es rápido, o sea, ya no es lo de antes, ¿no? Que éramos más perseverantes, todos nos desesperamos con facilidad si no vemos resultados, porque hoy en día, pero así no es Dios. Dios a veces te dice, espera, sigue orando, ten paciencia. Una de las virtudes y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. No, es que como no entiende de Dios, ya voy a dejar de orar por él o por ella. Porque pues le predico no, sigue orando, ya a lo mejor ya no le hables tanto de Dios, pero sigue orando. ¿Quién va a hacer la obra? ¿Tú o el Espíritu Santo? ¿Sí me entienden? O sea, quien hace la obra es el Espíritu Santo, no desista. A veces no va a caer la palabra en tierra firme, a veces va a tardar, pero tú estás sembrando la semilla. Fíjate, Jesús sanó a la hija de la mujer cananea porque la madre se preocupaba por ella, y la iglesia debe de ser sensible a las necesidades de los demás, especialmente de aquellos que están sufriendo o necesitan ayuda. Tenemos que también ser intercesores entre hermanos, interceder unos por otros. Y tú estás orando y de repente se te viene a la oración algún hermano, ora por él. Es el Espíritu Santo. Tienes que orar por los hermanos. Fíjate, ahora del verso 29 al 39 para acabar. Y aquí ya acabamos. Fíjate, dice el verso 29 al 39. ¿no? Fíjate, ahora, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Glorificaron a Dios de Israel. Fíjate cómo Dios, a través del Hijo, se mostró otra vez en la sanidad. Y antes, ¿qué hacían, no? En la ley. Si había alguien que estaba así, no lo dejaban ni entrar al tabernáculo, era impuro, ¿no? Pero como Dios, o sea, como Jesús no que cambiara la ley, ¿no? Sino que ¿qué hacía? ¿no? Sanaba. Fíjate, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Vemos la generosidad también.
y enviarlo en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandando a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Fíjate cómo Jesús también, ¿qué hizo? ¿No? Multiplicó los panes y los peces. A veces nos afanamos, ¿no? Por las cosas terrenales, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? A veces te preocupas mucho, porque nos preocupamos, ¿no? Y de repente, ¿qué dices? No, ¿yo cómo le voy a hacer este mes para pagar esto? Porque ya no tengo. ¿Qué es lo que te dice la Biblia? En Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mientras tú entregues tu corazón a Dios, tienes que hacer lo que tienes que hacer como hombre. Pero ¿por qué los gentiles cómo andan? De arriba abajo, ¿no? Como dicen, tras la chuleta, ¿no? ¿Sí o no? Pero el creyente ¿a poco debería de andar así todo afanado, ¿no? Preocupado. No, aunque trabajes, tienes que trabajar tus horas, ¿no? Que te mandan. Pero ¿por qué a veces te afanas como los gentiles? O sea, si Jesús, mira, viendo 5,000 hombres, 4,000 hombres, tenía 7 panes y 5 peces y los multiplicó, ¿a poco Dios no puede proveer para ti, para tu familia? Y a veces, ¿qué dices, no? Dices, no, este mes ya no. ¿Sabes qué es lo que a veces yo veo? Dios a veces quiere probar nuestro corazón, porque a veces tú confías más en el recurso, ¿no? Y ayer hablaba con una persona que es gentil, y ¿sabes qué dijo? El dinero. Le digo, el dinero es necesario, ¿no? Porque lo necesitas, ¿no? Y dijo, el dinero lo es todo. Le digo, no, Dios es todo. ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo, ellos piensan así, lo hacen un Dios. Y sin dinero ya no. Y luego su Dios se convierte en su cárcel. Y como dice, con dinero va a ir el perro, ¿no? Y con dinero, porque así te enseñan, ¿no? Y con dinero puedes hacer todo. Y con dinero puedes... ¿Y sabes una cosa? El dinero nada más es un medio, y a veces Dios te lo provee. ¿Sí me entiendes? Para que tú seas de ayuda a otros. Para que también, o sea, para cosas, ¿no? ¿Sí me entiendes? La Biblia dice así, ¿no? Pides y no recibes, y pides mal, para gusto de vuestros deleites, y el Padre se entristece. ¿Y qué es lo que pasa, no? O sea, el gentil se preocupa, ¿no? Y está bien afanado, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar aquello? ¿Y cómo voy a hacer para esto, para aquello? ¿Y qué te dice la Biblia, no? Por nada estés afanoso, si no sean conocidas de delante de ti vuestras peticiones. Y el Dios de paz nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera. ¿Por qué tenemos que afanarnos como los gentiles? Y digo, el problema no es el dinero, ¿sí me entiendes? El problema a veces es tu corazón. Y veo a Dios también como es generoso. Y a veces nosotros también, ¿qué hacemos? No nos desprendemos y vemos una persona en la calle y le decimos, no voy a dar 10 pesos porque me voy a quedar sin mi boleto del metro, ¿no? Puedes decir, ¿no? ¿A poco no pensamos así? Sí. Extiende tu mano. Jesús era generoso, y si ves a alguien en la calle, extiende tu mano. Y si ves a alguien que con el que convives y a lo mejor está pasando una necesidad, extiende tu mano. Dios te va a proveer. Así lo dice la Biblia, Dios proveerá. Y a veces no digas, no, es que, no, ¿sabes qué? Si es necesario tienes que hacerlo. Dios es bueno, te provee de todo. Y te tiene con vida, es lo más importante. Y te ha justificado. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que pues tú nos ayudes, Señor, primeramente a guardar nuestro corazón, Señor, porque a veces también nuestro corazón es perverso, engañoso, Señor. Pensamos cosas de la carne, Señor, pero tú has dicho, Señor, que quien ha vuelto a nacer ha crucificado su carne con sus deseos y con sus pasiones, las ha clavado en el madero, Señor. Ayúdanos, Señor, y pues también ayúdanos, Señor, como esa mujer, Señor,
a tener esa fe fuerte en ti, Señor, a que realmente confiemos en ti, Señor, tengamos fe fuerte en ti, Señor, porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor, porque no temeré, Señor, que me pueda hacer el hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ti, Señor, fe fuerte, Señor, a clamar en ti, Señor, y también ayúdanos, Señor, a pues no afanarnos por nada, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que tengamos contentamiento, Señor, que no nos preocupemos por qué hemos de vestir, por qué hemos de andar, Señor, sino que busquemos primeramente tu reino, tu justicia, Señor, y todo lo demás será por añadido, Señor. También ayúdanos, Señor, a extender nuestra mano a los demás, Señor, porque tú das todo, Señor, tú provees de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pues vean, Señor, también que tú eras generoso, eras bueno, Señor, y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.